Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los guarde, los bendiga y los llene con su Espíritu Santo. Vamos a compartir las lecturas del domingo 24 de octubre, correspondiente al domingo 30 del tiempo ordinario de nuestra iglesia. Sin más, queremos pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos nosotros nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior con esta palabra sagrada y bendita. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías y habla sobre el regreso del pueblo que el Señor les está, no proponiendo, sino les está profetizando. Y dice la palabra de Dios: así dice el Señor. Capítulo 31 de Jeremías: griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde todos los rincones del mundo. ¡Qué gran multitud retorna! Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos, los guiaré hacia corrientes de agua, por camino llano y sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Mire qué belleza la del profeta Jeremías, profetizando la palabra de Dios, profetizando la promesa de Dios Padre. Pero no solo eso, sino que, habla del regreso del pueblo. Les ofrece el regreso del pueblo a la casa de Dios, al lugar que les tiene reservado para ellos, dice la palabra de Dios. Pero dice: yo los llevaré donde hay corrientes de agua, es decir, ya no en el desierto. Acuérdense que estaban cautivos en Babilonia, pasando penas, hambres, a saber ni qué. Los va a llevar donde hay manantiales de agua y donde va a haber un camino llano, sin tropiezos, es decir, plano, sin trampas, sin piedras, sin no sé, hendiduras, un camino llano. Pero mire, aquí tenemos que analizar la promesa del profeta de parte de Dios. Él muestra, lo primero que hace es manifiesta el deseo de Dios de acercarse a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios toma la iniciativa nuevamente de buscar a su pueblo? Por una sencilla razón, mi hermano. La palabra de Dios dice que el amor de Dios es eterno. El amor que tiene Dios por su pueblo, ahora en este caso, por la humanidad, por nosotros, hijos de la iglesia. No, el amor de Dios es eterno, nunca va a terminar. No va a haber pecado tan grande que decepcione a Dios y que diga: no, ya no los voy a querer. Sino su misericordia es tan grande, que dice San Pablo que bendita misericordia que no alcance a la justicia, porque si no, nadie podría estar de frente ante el Señor. Su misericordia se manifiesta. Pero no solo toma la iniciativa, sino que Él dice que Él irá al frente, porque dice: yo los conduciré. El que conduce va adelante, va guiando. Los demás van siguiendo. Ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios del amor. Ese es el Dios que hace tres cosas: busca a su pueblo por amor, no se olvida de su misericordia, y cuando lo busca le promete algo, le ofrece algo, pero a cambio Él quiere una alianza. A cambio Él quiere que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios, nosotros ser propiedad de Dios. Mire qué belleza, mi hermano. Y esta es palabra de Dios. Y en la segunda lectura vamos a ver, seguimos en Carta a los Hebreos, ahora en el capítulo número 5. Carta a los Hebreos, capítulo 5, dice la Escritura, hablando de Jesús, sumo sacerdote. Dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios.
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a la debilidad humana. Y a causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios como Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que recibió del que le dijo: eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios, hasta el versículo 6. Dice el escritor a la carta a los hebreos, hablamos el viernes pasado en la comunidad, carta a los hebreos, les está hablando a los hebreos que se están convirtiendo a la iglesia, y les dice: miren, vimos que los judíos celebran una vez al año el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur que le llaman, día del perdón. Ese día el sacerdote entraba al lugar santísimo, primero se purificaba, presentaba sangre por sus propios pecados, como dice el escritor, y luego por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque es de la misma condición. Ahora, el Señor Jesús dice, no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Claro, ¿por qué no? Primero, fíjese que había dos condiciones fundamentales para ser sacerdote y sumo sacerdote. Más. Primera condición, ser de la tribu de Aarón. El Señor Jesús venía de la tribu de Judá, descendiente del tronco de David. Él no podía ser sacerdote con esa condición. Y la segunda condición para ser sacerdote, que tenía que ser un ser semejante al pueblo, obviamente, para conocer y para saber las miserias del mismo pueblo, es decir, los mismos pecados. Por eso decía, a causa de ella, por su propia debilidad humana, tiene que ofrecer sacrificios por él como por los del pueblo. Entonces dice la escriturista, Cristo Jesús no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió del mismísimo Dios. La escuela en la que entró el Señor, donde aprendió la obediencia como un sumo sacerdote, como el sacerdote normal, fue en la escuela del sufrimiento. Allí fue donde el Señor alcanzó la perfección a través de esa purificación que recibió. A través de eso, Él no fue por rituales ni por purificaciones propias de Él. Él nos echó su propia sangre, sino que Él fue el Cordero que derramó la sangre por muchos para el perdón de los pecados. El ritual que hacía el sumo sacerdote cuando había templo, ahora ya no se hace, que entraba, hacía los sacrificios, ofrecía sangre de un macho cabrío, de un cordero sin mancha. Ese lo hizo el Señor una vez y para siempre. Nosotros tenemos ahora acceso a buscar a ese sumo sacerdote para obtener el perdón de nuestros pecados a través de los sacramentos de la iglesia. ¡Qué bendición y qué belleza! Lo hablábamos en la comunidad. No hay que esperar todo un año para el siguiente Yom Kippur, que se celebra el 10º día del 7º mes del calendario judío, sino que podemos asistir a buscar la misericordia de Dios a través de un confesor que Él presenta nuestra indicia, nuestro pecado ante el sumo sacerdote, que es el Señor Cristo Jesús, que está delante del Padre orando día y noche por todos nosotros. Mire qué bendición la que nosotros alcanzamos por la misericordia de Dios y por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y esta es palabra de Dios. En el Evangelio tenemos un pasaje excelente, mi querido hermano, San Marcos. También terminamos San Marcos, el capítulo 10. Sanación del ciego de Jericó. Bartimeo, el hijo de Timeo. Dice la palabra de Dios: llegaron a Jericó, y cuando salían de ahí con sus discípulos y un gentío considerable,
Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate. Es decir, seguía sentado en el suelo. Y dice: levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué belleza de pasaje. Bartimeo, hijo de Timeo. Bartimeo, Bar-Abás, hijo de Abás. El vocablo Ben también significa hijo. Benjamín, hijo de Jamín. Ben-Hur, hijo de Hur. Eso es un vocablo hebreo que se utiliza de esa manera. Dice que Jesús iba seguido por una muchedumbre. Mire, cuando uno está entre 5 o 10 personas, ya cuesta hablar. Cuando hacemos una misión y salimos todos pues a un descanso, a tomar un cafecito, lo que sea, entre todos hablando ya es difícil hablar, entender, oír. Entre 20, 25, 30 gentes, entre un gentío considerable, imagínense. Y ahí entre ese gentío considerable estaba Bartimeo sentado en el suelo, ciego, y de repente empezó a oír el murmullo de la gente que pasaba y que caminaba, pero algo tocó su interior, porque dice: al oír que Jesús de Nazaret era el que iba pasando, él se puso a gritar. ¿Por qué? Porque mire, mi querido hermano, dice San Pablo que la fe entra por el oír. Y el oír la palabra de Dios, por supuesto. Este ciego, en algún pueblo, en algún lugar en donde estuvo pidiendo, donde oyó que había un tal Jesús de Nazaret que curaba. O de repente alguien pasó, le tiró una moneda, le dijo: si tú pudieras estar de frente a Jesús, Él te sanaría. Y aquello empezó a crecer en su interior, aquel ánimo, aquel deseo de buscar al Señor, de encontrarse con Jesús de Nazaret. Al oír que era Jesús de Nazaret, él se puso a gritar. Y mire la tristeza, mucha gente lo reprendía, le decía: cállate, estás molestando al maestro. Cállate. ¿Cuántas veces nos han dicho: ya deja de pedir lo mismo? Carga tu cruz, confórmate, entrégasela al Señor. Y uno está ahí con su carga, uno está ahí con su pena, uno está con su necesidad. En lugar de animarlo, en lugar de decirle: hermano, yo te apoyo. Hermano, levántate, dame la mano, vamos a buscarlo a Jesús de Nazaret. Vaya adelante, 50 hombres más. Pero ahí va, vente conmigo. Y nadie lo tomó de la mano. Entonces él gritó más fuerte. Lo callaban y él gritaba más fuerte, clamó con el corazón. Entonces Jesús se detuvo. Mire mi querido hermano, ese clamor, esa necesidad que sale de dentro, ese pedido de ayuda, de compasión de Jesús, hizo detener el camino del Señor. Y Jesús dijo: llámenlo. Ahí fueron corriendo, ahí se animaron: ven, te llama, ven, levántate. Dice, se puso de pie y dejó el manto. Fíjese que los limosneros, los impedidos, usaban un manto negro. Primero, en señal de penitencia, en señal de miserables, primero. Y segundo, imagínense el calor de cómo se cubría. Él, pues en esa época no llovía ahí, era desierto, pero el frío en la noche, el calor durante el día,
Él soltó el manto que era, fíjese que ese manto era su protección, era como una capa, un tipo de capa para cubrirse, para protegerse. Pero él tiró su protección, tiró su consuelo, tiró su complejo. Mucha gente le gusta estar que sientan lástima de él. Va a las comunidades y cuando va entrando hasta tuerce la cara para que le pregunten, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo siguió? ¿Cómo está su problema? Pues ahí, fíjese que ahí voy saliendo, hermano. Ahí a la voluntad de Dios. En lugar de decir, estoy buscando la gracia y la misericordia, porque Dios nos anda buscando, está en la primera lectura. Dios toma la iniciativa. El amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios es eterno. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero no nos atrevemos, preferimos andar con ese manto, con esa seguridad falsa. Al soltar ese manto, él dejó de sentir lástima de sí mismo. Y dijo, hoy encuentro al Señor. Y lo encontró. Pero Jesús todavía en su infinito amor y en su libertad le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Maestro, que recobre la vista. Al instante recobró la vista y lo siguió por el camino. Mi querido hermano y hermana, si nosotros pudiéramos estar frente al Señor este día, si nosotros pudiéramos, el Señor, visualizar al Señor Jesús parado enfrente de nosotros con su potestad, con su amor, con su bendición, con su misericordia, y pudiéramos oír la voz de Él, ¿qué quieres de mí? ¿Qué le pediríamos, mi hermano? ¿Qué le pediríamos? Nosotros de esos personajes que estaban ahí, del gentío, del que le fueron a hablar y a darle ánimo al que está clamando, del ciego que está sintiendo lástima de sí mismo. ¿Quién de esos somos nosotros? Los que impedimos que se acerquen al Señor, los que calificamos y descalificamos a la gente. ¿Y por qué viene el grupo? ¿Y por qué anda buscando oración? Son cualquiera. ¿Y yo conozco su pasado? ¿Lo detenemos ahí? ¿O somos de los que vamos y damos ánimo y lo levantamos y le decimos, ven, el maestro te busca, el maestro te llama? ¿O somos de los que sentimos lástima por nosotros mismos? Mi querido hermano y hermana, estamos a tiempo para clamarle al Señor, a Jesús de Nazaret. Pidámosle su ayuda, visualicémoslo enfrente de nosotros y digámosle, Señor, quiero tu misericordia, el perdón de mis pecados. Quiero servirte, quiero trabajar para ti, quiero ser instrumento tuyo, un canal de bendición. Quiero ser mejor hijo de Dios. Quiero ser mejor hermano en la comunidad. Quiero ser testimonio en mi casa. Quiero ser testimonio en mi familia y en mi trabajo. Compadécete de mí y dame tu Espíritu Santo. Mi querido hermano y hermana, que así sea para todos nosotros y que encontremos al Señor Jesús de Nazaret en nuestro caminar. Y cuando nos haga el milagro que estamos buscando, o si ya no lo hizo, no desmayemos, sino que sigamos detrás de Él en el camino. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano y hermana, que el Señor la bendiga y lo bendiga y le dé lo que más esté anhelando y necesitando. Se lo pedimos al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, con la fuerza, el poder del Espíritu Santo y con la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.